Después de comprender la estructura de la personalidad, como revisamos en la clase anterior, veamos ahora los trastornos de la personalidad. El listado que aparece en esta diapositiva como trastorno de personalidad corresponde a su vez a los tipos de personalidad. ¿A qué le llamamos tipos de personalidad? Bueno, es la personalidad de cada uno de nosotros, o sea, los patrones característicos con los que percibimos, con los que nos relacionamos en las diferentes situaciones después de los 18 años de edad. Si bien es cierto de que cada uno tiene una personalidad diferente, se agrupan en tipos según las características semejantes. A diferencia, los trastornos de personalidad se caracterizan por patrones de percepción, reacción y relación relativamente fijos, inflexibles y totalmente desadaptados. Esta es la clave. Si la personalidad que nosotros tenemos no se adapta a nuestra realidad, entonces ya ocurre un trastorno de personalidad. Las personas con trastorno de personalidad son tan rígidas que no pueden adaptarse. La personalidad paranoide se caracteriza porque la persona cree que los demás están contra él, que quieren hacerle daño, que se sienten rechazados por los demás, se sienten que los demás los agreden. Esto origina que frecuentemente establezcan demandas o acciones legales contra las personas que supuestamente los están persiguiendo. Las personas que tienen algún defecto físico, alguna minusvalía, suelen ser más vulnerables a desarrollar personalidad paranoide. La persona esquizoide es introvertida, ensimismada, es solitaria, es afectivamente fría, es temerosa a la aproximación de los otros, hablan poco y se dedican más a la fantasía, a soñar despiertas, que a la realidad. En la personalidad esquizotípica, aunque también hay aislamiento social y emocional, sus pensamientos y percepciones están más bien dirigidos a las comunicaciones insólitas, por ejemplo, al horóscopo, a los ovnis, a las cuestiones sobrenaturales, a la brujería. Predomina pues el pensamiento mágico. El término histrionismo viene de teatro. Estas personas necesitan llamar la atención, actúan teatralmente, establecen relaciones con facilidad, pero generalmente muy superficiales. Hacen todo lo posible por llamar la atención de una manera permanente, son el centro de atención. Son proclives a comportamientos sexualmente provocativos y exageran también sus problemas físicos con tal de que se les preste la atención. Entre los narcisistas hay un sentido de superioridad y creencia exagerada del propio valor. Son extremadamente sensibles al fracaso, esperan ser admirados con frecuencia y sospechan que otros lo envidian. Sienten que lo merecen todo y su manera de ser resulta ofensiva para otras personas. La personalidad pasivo-agresiva tiene como objetivo cubrir, ocultar sus deseos para poder castigar y controlar a los demás. Esto se manifiesta con frecuencia con demora, con ineficiencia, con mal humor. Se comprometen con una tarea y después tienen una excusa, un pretexto por no haberla realizado. Pero no nos agreden directamente, no nos enfrentan, sino que bajo ese pretexto quieren transmitir que no era su intención agredirnos. Las posibles consecuencias que se anotan en esta diapositiva, considero, son las consecuencias no tanto de los trastornos de personalidad, sino son las consecuencias de toda persona que por alguna u otra razón no se adapte a su realidad, a la sociedad, a su medio ambiente. Las personas desadaptadas son más proclives a la adicción al alcohol, a las drogas, su conducta es autodestructiva, sus comportamientos sexuales son de alto riesgo, pueden sufrir de hipocondría, tienen un conflicto con los valores de la sociedad y con los médicos se relacionan muy poco. Los que me conocen saben que durante las clases o los que hemos tenido oportunidad de compartir clases, mis clases nunca han sido, o no soy, por decirlo de otra manera, no soy muy amante del PowerPoint o de lectura de las diapositivas. Por eso me he permitido cambiarlas un poco. Las clases siempre han sido interactivas, con gran participación de los estudiantes
es como una clase democrática. Pero debido al coronavirus, estamos por primera vez tratando de utilizar estos medios virtuales para comunicarnos con ustedes. Pero ustedes en la carpeta de Dropbox tienen todo este material en PowerPoint para que lo lean y lo analicen con detalle y no en el video. Este video es como para complementar la clase. Por eso es que no damos una lectura letra a letra. Las conclusiones que estaban en este trabajo las hemos omitido porque deseo que el coordinador asigne a una persona para que publique las conclusiones a las que llega y las publique en nuestro grupo de WhatsApp para discutirlas posteriormente en el transcurso de la clase. También me gustaría que el coordinador asigne a un estudiante por cada uno de los tipos de personalidad que hemos revisado y que ese estudiante nos diga cuál es la actividad laboral que podría seleccionar ese tipo de personalidad para no caer en una desadaptación. Igual, cuáles son las características de su vestuario, cuáles son las características o el tipo de pareja que va a seleccionar, la marca, el tipo de automóvil, la especialidad médica en caso de que sea médico, según las personalidades. Y si es paciente, que nos diga ese tipo de personalidad, cómo se relaciona con el médico. Por último, otra tarea. El coordinador asignará a 3 estudiantes para que analice este estacionamiento. Estos estudiantes nos dirán a qué personalidad corresponde cada uno de los vehículos que están estacionados